¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. 28 de noviembre del año 2017. Según los últimos datos de Naciones Unidas, unas 50.000 mujeres mueren al año en el mundo víctimas de la violencia doméstica. España está en la parte baja de la tabla, pero cualquier cifra, desde luego, es inaceptable. En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas, una más que el pasado año. La primera víctima de la violencia de género en España fue Matilde, el día 1 de enero, y la última hasta ahora es Catarina, en Vinaroz, en Castellón. En total, un total, como digo, de 45 mujeres han sido asesinadas en este año en nuestro país, una más que el año 2016. El 67% de las víctimas eran españolas, la mayoría no superaba los 50 años y a la mayoría las mataron sus exparejas. De ellos, 12 se suicidaron posteriormente, solo 9 de las fallecidas habían denunciado y a 5 de ellas las mataron a pesar de contar con medidas de protección. Entre comillas les digo que te voy a dar donde más te duele. Esta es la frase que le dijo Vladimir a su mujer antes de lanzarse al vacío desde una ventana del Hospital de la Paz. En sus brazos llevaba a su hija de 18 meses. Aramis es una de esos 8 niños muertos por violencia machista en el peor año desde que hay cifras de los más inocentes. El mal no remite y algo falla cuando casi 3 de cada 10 adolescentes considera que la violencia en la pareja es casi natural. El día 25 de noviembre, como digo, es el día declarado por la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero entender las razones últimas que están detrás de la violencia de género supone profundizar en las relaciones entre hombres y mujeres y en el contexto donde tales relaciones se producen. Ese contexto está cargado de historia, de cultura y por tanto de valores, ideas, creencias, símbolos y conceptos que pueden explicar por qué en ocasiones la violencia incluso se ha naturalizado. Pues como digo, buenas tardes. Presentamos a nuestros 3 contertulios que esta tarde nos honran con su presencia, porque vamos a seguir hablando de las jornadas en clave feminista que ya empezamos el día 10 de noviembre de este mismo mes y que esta, digamos, que es la segunda parte. Con lo cual les presento Manuel Martínez Rodríguez, Lourdes González Ruiz y Carlos González Beltrán, los 3 miembros de la Red Feminista de Albacete. Bienvenidos, bien hallados, están ustedes en su casa. Muchas gracias. Bueno, habíamos comentado que seguimos, Manuel, Lourdes, Carlos, para seguir hablando de las jornadas en clave feminista, que ya empezamos a hablar con otros contertulios, compañeros vuestros, compañeros y compañeras, el día 10 de noviembre. Jornadas en clave feminista que se están realizando en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ya tuvieron lugar el pasado día 17 de noviembre y el día 24 de noviembre, y por tanto no queda un día solo para acabar. ¿Hacemos un pequeño resumen de cómo se ha dado este 17 de noviembre y el día 24? Pues nada. Empezamos por ti, Manuel. Perfecto. Desde la Red Feminista entendíamos que una de las formas de acabar con esos datos que estabas exponiendo antes era educar, formar, hablar de lo importante que es avanzar en una sociedad igualitaria y qué retos tenemos por delante para conseguir esa sociedad igualitaria. Por lo tanto, vimos la necesidad de organizar una serie de jornadas de formación que a la gente que quisiera formarse sobre el asunto, sobre el tema y avanzar en igualdad, le interesara y pudiera asistir. El primer acto que tuvimos, la primera jornada, fueron para tratar el asunto sobre la prostitución y la trata, que es un asunto espinoso, que es un asunto que era necesario abordar desde diferentes posturas para que la gente se hiciera su posición política y acerca del asunto. Hemos de decir, jornadas que están contando con un éxito de participación porque las ponencias son muy buenas. Estamos consiguiendo que venga gente especializada en la materia, gente que tiene una relación directa con el asunto que estamos trayendo y que tiene además repercusión nacional, y eso hace que sean muy atrayentes para la gente de Albacete, y las 2 que se han hecho hasta ahora se han llenado la sala del salón de actos de la Facultad de... Una de esas conferencias, Manuel, fue la que dio Toñi Genaro, que es activista del colectivo Etaira, y que el otro día nos quedamos un poco, por falta de tiempo, explicamos alguna cosa, pero poquito. ¿Este colectivo Etaira qué es? Es igual... No, por eso, porque yo... No, que me he reído un poquito, pero nada más, no pasa nada. Me encanta, que me encanta. Por eso. Vale. Que tengo mucha confianza y por eso no el colectivo Etaira es un colectivo de prostitutas, de mujeres muy relacionadas con la prostitución, que mantienen una postura a nivel nacional. Es una entidad, es una asociación a nivel nacional que siempre que el tema de la prostitución, que sabes que sale muchas veces a la mesa, si hay que regularlo, si hay que abolirlo, qué posición se tiene con el tema de la prostitución, siempre es una asociación, un colectivo que tiene una posición muy clara a nivel nacional. Y queríamos, nos parecía importante que ellas estuvieran en Albacete explicando su posición. ¿Y cuál es esa posición? Porque la posición directamente era la prostitución. Las dos representantes
declaraciones, tanto de Taira como de APRAM, que es el otro colectivo que estaba, un poco venían a expresar los dos posicionamientos que viene habiendo en el cómo afrontamos la prostitución. Sí, la abolición de la prostitución o la regulación de la prostitución. Entrar en la tertulia si queréis. Si bien es cierto... Por eso. No, bueno, es igual. Si bien es cierto que Toñi en su discurso no hablaba claramente de una posición regulacionista, sí que es cierto que su discurso así lo parecía, o al menos así lo pudimos ver, con una necesidad de, entiendo que, dignificar como profesión la prostitución, ¿vale? Sí que las dos posiciones trabajaban a la mujer en situación de prostitución, pero sí que es cierto que también llamaba la atención algunas declaraciones sobre el cliente, sobre la persona que requería estos servicios, y sí que hablaba de dos perfiles, ¿no? Se puede estar o no de acuerdo. Era un poco, o sea, no hablaba directamente de una regulación, pero así al menos nos lo parecía. Dices que se puede estar o no de acuerdo. ¿Tú te crees que se puede definir por estar o no de acuerdo? Quiero decir, implicaros como red feminista y tiraros al ruedo de Lourdes. No, bueno, yo quería un poco... Como tal tertulia, quiero decir. Sí, claro, y aparte esto lo hemos comentado antes varias veces, lo digo con la máxima confianza y estamos súper a gusto aquí, ¿no? Vamos a ver, en el tema además que en esta televisión no se corta nada, ¿eh? No, todo lo que salga... Precisamente el tema de la prostitución en sí es un tema muy controvertido, totalmente. Yo particularmente, y mucha gente, y muchos compañeros de la red de compañeros, consideramos que después de la muerte es la máxima violencia ahora mismo que existe, que la prostitución incluso se le considera la esclavitud del siglo XXI. Pero, no obstante, entendimos esa postura de algunos miembros de la red, igual que otros piensan, o como tú bien has dicho, pues que es un trabajo. Claro, piensas un trabajo tiene que tener unos mínimos de dignidad. Sí, por ejemplo, el colectivo de tal, lo digo para separarlo. Es un concepto, es respetable su opinión, por supuesto, pero costaba mucho entender que un trabajo, aunque sea también en precariedad, hay unos mínimos de dignidad dentro de lo que es un trabajo, hay un convenio, hay un horario, hay una jornada, entonces no lo entendíamos. Sobre todo hay una dignidad. Una dignidad, entonces, pero es importante tener estas dos posturas, es importante que la gente conociera estas dos posturas. Por ejemplo, APRAN, a diferencia, es una organización que lleva 25 años trabajando en la prostitución, no solamente trabajando, sino con la prevención, con la formación, han demostrado que hay gente que puede salir, han participado a niveles de legislación, su presidencia tiene la medalla al mérito civil, consideran que por eso la palabra ya prostitución y trata, que la gente no entendía, sí se considera que ahora mismo la trata existe porque hay prostitución, si no hubiera demanda no habría oferta, entonces era una cosa que queríamos, porque hay gente que lo separa. Hay mucha gente que lo separa, que trata es una cosa, pero la prostitución es otra. No, si no hubiera demanda, seguramente no había trata. En todo caso, porque la mayoría procede ahí. Entonces, claro. Es una postura que entendíamos que tenían que estar todas las posturas. Igual que nos parece que no es un trabajo, pues no reúne los mínimos de dignidad, hay otra gente, queríamos demostrar también que se puede salir, que se puede trabajar, que se puede prevenir y que se puede sacar a gente, y ahí está el ejemplo de 25 años trabajando en este mundo. No solamente ayudándole a las mujeres en prostitución, a mí me gusta llamarlas más mujeres en prostitución que prostitutas, porque son situaciones y no son toda la vida. Entonces se ha demostrado que hay gente que sí se les ayuda, igual que en otros colectivos, hay casas de acogida, hay formación, hay ayuda, recursos. En esta situación estas mujeres no tienen la más mínima ayuda, son denostadas por la propia sociedad, ya sabéis cómo se habla siempre cuando una cosa está mal es una puta. Quiero decir, o sea, que es un mundo donde creemos que es un tema que también dentro del feminismo, y no solamente el feminismo, sino porque afortunadamente cada vez hay más hombres que participan, que no les parece bien o que tienen su opinión, que teníamos que hacer esta jornada que era un poco, dijéramos, conflictiva por el título. En todo caso era necesaria porque la propia red feminista como entidad, como organización, es plural hasta en este ámbito. O sea, la propia red feminista en un ámbito tan concreto como cómo afrontamos la prostitución o cómo vemos el tema de la prostitución, incluso ahí es una organización muy plural y hay gente que está en la línea de la abolición, está en contra de la prostitución por entenderla una forma más de explotación o de violencia hacia la mujer, y también hay otras mujeres feministas que no se le puede poner en duda su posicionamiento feminista, que entienden que una prostitución hecha de forma voluntaria y sin explotación y sin trata y sin que otros se beneficien del trabajo sexual de esa mujer, también tiene derecho la mujer a que, si lo quiere hacer, pueda ejercer la prostitución libremente. Por tanto, nos parecía importante traer dos colectivos que
que representaran un poco las dos posturas, aunque no fuera muy abiertamente, pero un poco las dos posturas para que cada uno de nosotros tuviéramos un posicionamiento sobre esto y sobre todo mucha gente que vino que por suerte están teniendo mucha participación, que es lo interesante yo creo que todas. También teníamos que hacer comparativa de datos, ¿no? Y sí que ciertamente lo que se puso sobre la mesa es que el ejercicio de la prostitución a día de hoy en su mayoría es trata. Superando niveles del 90%, ¿no? Eso sí que se quedó claro. Sí que queríamos también dejarlo de alguna manera patente. No sé si, yo no pude ir, pero yo no sé si se estudió, se analizó, alguien puso encima de la mesa el tema de cómo se llega a prostituir, es decir, el por qué. ¿Qué condicionantes familiares, qué factores de trabajo, de familia? Pues ahora, según dicen, y si eso complementa no sé, yo hago un poco de abogado del diablo. ¿Cómo se llega a la prostitución? ¿Esto es objeto de análisis? Manuel, Lourdes, Carlos, ¿por qué se llega? Bueno, lo que sabemos está... Al respecto, porque ahora mismo, como partimos, o por lo menos la mayoría de los datos que hay, los análisis que hay, la mayoría de la gente que está en la prostitución son procedentes de la trata, son mujeres pobres, mujeres de tercer mundo. Porque solamente un pequeño apartado. Cuando se habla de prostitución, ¿se habla de mujeres solo o de hombres también? También, y hay colectivos, lo que pasa es que son muy minoritarios en la situación. Claro, la diferencia dice que los transexuales, por ejemplo, están mayoritaria. Se regula, o sea, se está hablando en general de la prostitución. Claro, por eso, claro. O regularización en función del binomio de género, eso está claro, pero es mayoritariamente la mujer la que se encuentra en situación de prostitución. Sin duda, mayor número de mujeres que hombres. No, entonces, por ejemplo, lo que sí que se reconoce a nivel internacional es que, bueno, que todos los países, incluso hay firmas protocolos, donde todos los países están en contra de la trata. Pero claro, luego no se cumplen esas condiciones. Los gobiernos o los países no ponen mecanismos en marcha para abolir esto. Por ejemplo, ahora está, no sé, creo que Bélgica es el país donde están en unos escaparates, me parece. ¿Es Bélgica o Holanda? Siempre me pierdo. Holanda. Bueno, pues en Holanda. En Holanda porque yo lo he visto en la... Sí, no, pero lo digo para que sepamos... no es famoso. No está nunca. Es uno de los puntos, Lo pongo como ejemplo de que, por ejemplo, Holanda tiene firmado un acuerdo a nivel internacional, como España, como Francia, como todos los países, en perseguir y en luchar contra la trata. Entonces ahora resulta que el 92% de las mujeres que están ahí son de la trata y se encuentran con un grave problema. Un grave problema porque, claro, ahora mismo en España, dijéramos, es alegal, dijéramos de alguna forma, no está nada... Y eso, claro, han florecido los prostíbulos grandes, son muchos años dejando el tema. Ahora mismo, pues España y Alemania son los grandes prostíbulos de Europa. España y Alemania. Y donde pasan, toda la trata pasa por España, lógicamente. Entonces, la mayoría de la gente que está en prostituidas... ¿Qué titular más triste? Muy triste, pero bueno, son datos que están ahí. Que seamos avanzados en ese sentido. Por eso entonces proceden de la pobreza, de la exclusión. Sí. Entonces son auténticos dramas. Y además yo creo que nadie, ninguna mujer y ningún hombre, elige voluntariamente, yo de profesión quiero ser prostituta. No, eso iba. Entonces es una situación muy... procede de lo más débil de las propias mujeres, y casi siempre son gente que lo contaron en las jornadas, que su propio entorno en sus países son las que las traen, las que las engañan. La mayoría, cuando se han descubierto, hay sitios que están sin pasaporte, o sea, es una situación que de luego la trata tiene muchísimo, y eso sí que no se quedó claro. Cuando hay colectivos que piden la regularización de la prostitución, no se refiere a la trata. La trata que es la gran mayoría de la prostitución que se ejerce es por explotación sexual con trata. No conozco a nadie mucho menos en el mundo feminista, que defienda esa regulación de esa prostitución. Lo que sí que se ve es, vale, y ese porcentaje de mujeres que voluntariamente, libremente quieran ejercer la prostitución, quieran poner al servicio sus servicios sexuales y con dignidad. Por eso, y ahí viene el debate. Por eso, como el debate, no se pueden como el debate está pero regular de alguna manera, la controversia también venía porque a nivel jurídico podemos llegar a hablar de regular la violencia y el sometimiento. Como el debate estaba, y sobre todo que a través de los medios de comunicación muchas veces también el tema de la prostitución, cómo se gestiona. Por eso vimos también necesario las segundas jornadas que se organizaron, que era cómo se vende los temas de igualdad, cómo se vende los temas de mujer desde los medios de comunicación, que también nos parece importante porque lo que hacéis aquí, lo que hacen los medios de comunicación es formar la opinión pública. Por tanto, cómo se afronte los asuntos de mujer desde los medios de comunicación es determinante para formar esa sociedad más igualitaria que reduzca radicalmente esos datos de violencia. Y si queréis... la forma y el tratamiento... ¿Cómo afrontamos los medios de comunicación estos temas? Pues de alguna manera sí que es cierto que normalmente cuando se da una noticia sobre violencia de género hay que dejar claro que hay que hablar de mujeres asesinadas. Y asesinadas a manos de
Yo entiendo que en el Estado de Derecho quepa la presunción de inocencia, pero realmente cuando está ocurriendo lo que ocurre, este terrorismo machista, que eminentemente tú nombrabas 45 mujeres asesinadas, sí que es verdad que si hablamos desde una perspectiva de feminicidio mayor, o sea, donde ponemos diferentes postulados a la hora de qué mujer es asesinada, es decir, en qué condiciones, para que entre dentro de la definición de violencia de género y hacerla mayor, ya llevamos unas 91 mujeres, que aquí también podemos, pues eso, incluir en ese término mayores feminicidios, ¿no? de lo que está ocurriendo. Pero está claro que en el tratamiento no se deben mezclar componentes personales de la víctima, de la mujer asesinada, ¿vale? Muchas veces se baraja con su vida, se baraja con su situación laboral, cómo se encontraba, se habla del estado en el que se encontraba a nivel de pareja, si estaba casada, divorciada. En el tema de la denuncia se incide mucho realmente, pero tampoco se ha cuestionado si estamos en un escenario que realmente facilite a la víctima el poder denunciar, ¿no? De alguna manera. Ese tipo de cosas sí que muchas veces condenamos de alguna manera que la víctima no haya denunciado previamente, pero no se ha cuestionado el sistema, claro, por ejemplo. Por ejemplo, Ana Requena, que es periodista a nivel nacional, y nos traía ejemplos de cómo algún medio gestionó el asunto de Juana Rivas. Sabes que fue un asunto que surgió este verano, que fue muy conocido, y algún medio hizo un artículo, una crónica, sobre la vida que tenía Juana Rivas y su exmarido en Italia, en el pueblo italiano en el que vivían. Y el titular era "Cuando Juana y Francesco eran felices". Ya. Claro, como diciendo que no puede ser que si una mujer y un hombre eran felices en su momento, luego ella pudo haber sido agredida y luego ocurrió lo que ocurrió con los menores. Por tanto, el tratamiento que se hacía en ese medio en este asunto, a ella le parecía condenable, a los que estábamos allí en las jornadas también, porque era importante transmitir lo que estaba diciendo el medio. El medio lo que estaba diciendo es que si una pareja se ve feliz de cara de su casa para afuera, es imposible que ese hombre le esté pegando, ese hombre le esté maltratando. De hecho, se cogía en ese artículo a opiniones de vecinos que decían: si es que era muy feliz, él era un hombre muy amable, es imposible que haya hecho eso. Por eso cuando lo que hacemos en carrera, que cuando los medios de comunicación tratéis estos asuntos, que aquí lo hacéis de forma excelente, pues se haga también pensando en la gente que lo está escuchando y el mensaje que estamos transmitiendo, y sobre todo cuando se hagan esta información, que siente una mujer que lo esté sintiendo en ese momento, que esté sufriendo violencia de género en sus carnes, que puede sentirse cuando ven ese tratamiento de noticias en los medios de comunicación. Eso fue uno de los asuntos que... Algo parecido a lo que ha pasado ahora mismo con el caso este de La Manada, que como sabéis, lo hemos comentado en los de récord ahí en la sala de juntas, pues ahora se pretende demonizar, incluso justificar por parte de la acusación, ¿no? El hecho de que esta chica el otro día se tomara una caña con unas amigas y un detective privado, entendemos que podía ser, le hizo una foto, y poco menos que se pretende justificar que no lo estará pasando muy mal cuando es capaz de tomarse una caña con una amiga. Y yo cuando veo eso digo, bueno, ¿qué se tiene que hacer esta chica, señorita o señora? ¿Tirarse por un puente, pegarse un tiro? Sí, pero lo decía Manu, es que es impresionante, y lo han soltado en todas las televisiones. Es que lo que estabais hablando antes de la medio de comunicación, en muchos casos, como pasa con el caso de Juana Rivas y con la pobre chica esta que le tocó esa manada, nunca mejor brava, sabemos, la sociedad sabemos que es una víctima. O sea, cualquier persona que le preguntas individual sabe que la han agredido, que la han violado, que la han hecho contra una, y es impepinable. Pero es que si nos descuidamos, la convierten en culpable. Sí, no, es por eso. Esta sociedad, si nos descuidamos, convertimos en culpable a la propia víctima. Y ante eso, muchas veces, cómo lo tratan los medios de comunicación, cómo sacan muchas cosas que no las tenían ni que decir, porque al final, de lo que no se habla, no existe. Y hoy día, que toda la gente, todo el mundo dice, es que lo han dicho en la televisión. Como has dicho en la televisión, pues todo tiene que ser verdad. Entonces creo que con estas cosas hay que ser muy exquisito, porque la mujer siempre ha cargado durante la historia que era la que tenía la culpa de separarse, que habrá hecho que es muy mala, que el marido la ha dejado. Si partimos de toda esa cantidad de mitos que existen por ahí, pues deberemos tener mucha sensibilidad en que no pasen las víctimas a culpables y que es tremendo estas cosas que están pasando en el siglo XXI. Es un sensacionalismo que de alguna manera desvirtualiza la gravedad. En otros temas no se utiliza. De esta violencia que se ejerce. Claro. ¿No? Ante un abuso sexual. Son apellidos que sobran. Claro, sí, claro, totalmente. Claro.
O sea, creo que no es cuestionable, no estamos cuestionando. Ni siquiera nadie ha informado ni nos importa qué hacía, qué vida tuvieron esos chicos en Sanfermines, qué hacían antes o qué hicieron después. Que no tiene nada que ver. No nos interesa. Correcto. De hecho, lo único que le interesa a la opinión pública y a la juez es qué ocurrió en ese momento. Es lo único que pueden juzgar. Ni antes ni después. Por tanto, toda la información que lo hagas, aunque sea para informar sobre el asunto, lo único que hace es desvirtuar la imagen social que podemos tener de esa chica, de lo que ocurrió, y también tenemos que ponernos en su situación de sentirse casi culpable o tener que mantener una postura, no solo aguantar que le hicieran eso, sino que luego tiene que mantener una postura recatada y durante toda su vida para que no la pongan en cuestión. Con la presión que conlleva estar en la opinión pública. Porque le echan la culpa. Pues ese tema también salió en esa jornada. Fijaros, voy a leer un informe que acaba de ser presentado por el Barómetro 2017 del proyecto Scopio, que determina que el 27,4% de los jóvenes, lo digo para meter una variable más. Además viene muy bien con las próximas. Por eso. Dice este Barómetro 2017 del proyecto Scopio que el 27,4% de los jóvenes cree que la violencia de género es normal en la pareja. Un 7% de los jóvenes entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es un problema inevitable que siempre ha existido. Un 31,5% considera que es un problema que aumenta progresivamente por culpa de la población inmigrante y un 21,2% considera que es un tema politizado que se exagera. El 27,4%, como he dicho, de los jóvenes de entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es una conducta normal en el seno de una pareja y el 31,5% cree que es un problema que aumenta progresivamente por culpa de la población inmigrante, como ya he dicho antes. Son dos de las conclusiones extraídas del Barómetro 2017 del proyecto Scopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, que vosotros conocéis, tras entrevistar a 1.247 jóvenes de 15 a 21 años el pasado mes de abril de este año 2017. Y estamos hablando de un proyecto serio, muy bien elaborado y de mucha seriedad, entiendo. Por su parte, el 21,2% considera que es un tema politizado, que se exagera, y casi un 7% cree que es un problema inevitable que, aunque esté mal, siempre ha existido, es decir, casi que lo justifica. En un comunicado, el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud ha explicado que este tipo de opiniones sobre la violencia machista es superior entre los varones y en los niveles de estudio inferiores. Solo existe un mayor acuerdo con ellas cuando se dice que es un problema social muy grave, una afirmación en la que se muestran de acuerdo el 87% del total de la población joven encuestada. Faltaría más. Otras preguntas del barómetro se referían a la discriminación y, en general, los jóvenes reconocen que hay factores de exclusión por encima del género. Por ejemplo, un 47,9% reconoce la identidad y la orientación sexuales como motivo de discriminación. Un 45,1% apunta el origen étnico o racial. Un 38% al aspecto físico y el 29,3% señala la nacionalidad. Asimismo, el 23,7% de la población juvenil percibe que existe discriminación por razones de género por encima de motivos religiosos, intelectuales, económicos, de edad o ideológicos. 3 de cada 4 jóvenes creen que las oportunidades de las mujeres en cuanto a salarios o en el acceso a puestos de responsabilidad en las empresas son mucho peores que las oportunidades de los hombres. Así, más de la mitad consideran mucho o algo peores las oportunidades de las mujeres con respecto a encontrar un trabajo, un 62,4%, en cuanto a la posibilidad de compaginar vida laboral y familiar, que es un 57,4%. Y en el acceso a puestos de responsabilidad en la vida política, un 69,%, casi un 62%, o para ganar dinero un casi 60%. En fin, yo quería leer esto porque es impactante el hecho de que un 27,4% de los jóvenes crea que la violencia de género es algo normal en la pareja en personas tan jóvenes, entre 15 y 29 años. Yo no salgo de mi asombro, pero es cierto. Sí, claro, es dramático, como decía Lourdes, pero además es que te genera una situación de impotencia. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal? No estamos hablando de personas con 70 años, ¿eh? ¿Qué se está haciendo en las escuelas? ¿Qué educación estamos dando, ¿no? Que se sigue transmitiendo esa sensación, ¿no? Que hay que corregir. O sea, tenemos en la sociedad española un machismo cotidiano, una cuestión aprendida que es muy cultural y que la tenemos todos. Adoctrinada. Todos la tenemos impregnada en nuestra piel, que nos cuesta mucho salir de esa situación y que hace que se den esos números. Que casi 3 de cada 10 jóvenes digan que la violencia entre la pareja es normal. Que la normalicen quiere decir que estarán dispuestos ellos a ejercerla y ellas a aguantarla. Sin duda. O sea, esa es la conclusión. Es una situación grave. Por eso, las jornadas del 1 de diciembre, lo que hablamos es de los retos que tenemos por delante en ¿Queréis matizar algo de esto, Carlos, sobre este informe? Sí, la gente joven, que lo ve como normal esto. Es totalmente dramático. Yo, por ejemplo, ya hace mucho tiempo que ya mucha gente
ya no le llamamos violencia de género, porque fue una palabra que se puso en la ley porque hace muchos años y parece que chirriaba poner machista, ¿no? Es auténtica violencia machista, reconocida. El machismo es el patriarcado, es el poder que ha tenido siempre y dominación que ha tenido el hombre sobre otros seres más débiles, en este caso las mujeres. Y lo que está clarísimo que no se nace machista, por ejemplo, ni voy a matar. Es un tema cultural y social. Y social. Nosotros en la Red Feminista y en muchos debates que tenemos hace años, no de ahora, que vamos viendo una involución tremenda en la gente joven, que parece que no va con ellos, o sea, que la vida esta no va con ellos, que está todo hecho, que ya lo tenían conseguido prácticamente. Claro, la gente joven se ha encontrado en una sociedad donde han tenido que a lo mejor que luchar menos que otras generaciones. Yo creo que el problema se acrecienta cuando ves este informe, es que ya se claro, pero hay una cosa, por ejemplo, que comentan, que esto a lo mejor no tiene que ver nada aquí, por ejemplo, a nivel emocional o educación sexual o como se llame. Ahora, por ejemplo, hay uno de los últimos comentarios es la cantidad de gente que se está formando su educación sexual en la pornografía, en el dominio, en el poder. Están demandando la prostitución, y al hilo que estamos hablando, mucha más gente joven que en la historia de esta sociedad, incluso. Es otro dato que a lo mejor faltaba ahí. Entonces, algo estamos haciendo muy mal, hay que hacer mucha más pedagogía, hay que hacer muchas más cosas que por eso yo ya no quiero decir más porque es que falta muchísimo. Yo también achacaría mayor políticas institucionales, claro, feministas. Claro, de igualdad, vale. Sobre todo. En igualdad. Desde luego, educación tiene una tarea fundamental. Cuando se valore en una ley que la educación sexual es una materia, la pedagogía de la sexualidad, del sexo, que es algo que debemos normalizar todos y todas porque es algo también que nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Cuando eso se normalice de alguna manera, se podrán trabajar los mecanismos de control que entre las parejas jóvenes se ejercen, ¿no? Y que lo estamos viendo y que hay datos, que ya sabemos de compañeros y compañeras que están trabajando la educación sexual, que realmente, sobre todo en la juventud, trabajan esos mecanismos de control que hacen que ellas aguanten y que ellos ejerzan de alguna manera ese poder, ¿no? Y finalmente viencia, ¿no? Y sumisión hacia ella, no sumisión, o sea, que ellas se sometan a ellos, quería decir. Y realmente lo que estamos comprobando, realmente en el colegio no se le da una importancia clave ni a la educación en igualdad ni en valores, y sobre todo desde una perspectiva feminista. Mientras eso no se haga, no se consiga. Una variable más que introduzco, no vamos a conseguir no sé si por enriquecer el debate. ¿Las redes sociales tienen culpa de esto? Las redes sociales reflejan o hacen la desinformación, exponen al máximo y lo elevan lo que piensa la gente. Antes lo que podía pensar un chaval se lo quedaba en su casa o en su grupo de amigos, ahora lo ponen en un tuit y lo comparten gente de otros ámbitos. Por tanto, las redes sociales, como en todos los ámbitos, una realidad, como en todos los ámbitos, inevitable, claro, no solo en este, como en todos los ámbitos, lo que hacen es que todo lo saca a la plaza pública. Por tanto, la sensación de gravedad es mayor porque lo ves, ¿no? Tiene más conciencia. Por tanto, las redes sociales lo que lo hacen es exagerar. Reflejan el sentir de la sociedad. Totalmente. Ni más ni menos. Sí, por el hecho de verse, pues parece que sí, es probable que se corre el riesgo de la desinformación, ¿no? Que realmente, sobre todo para la población más joven, sí que se puede correr, yo creo, ese riesgo, ¿no? De informarse de lo que realmente no está contrastado de alguna manera. Sociales. No hay otra cosa, como tú decías, que contrarreste. Exactamente, porque es quizás su primer acceso a la información, el acceso más cercano. Es cierto que yo pienso que el peor error que puede caer en una sociedad es en la autocomplacencia o en el pensar que todo está conseguido, porque lo que hace es involucionar. O sea, hay una falsa sensación de igualdad, hay una falsa sensación de que se ha conseguido una igualdad que no se ha conseguido. Se ha avanzado, se ha conseguido meter en el discurso de la sociedad, se ha conseguido que el feminismo se meta en el discurso político con normalidad, sin que suene algo radical o alguna cosa extraña. Ha costado mucho. Muchísimo. Pero que eso no quiere decir que se haya conseguido cambiar la sociedad o cambiar esta sociedad machista que tenemos, y además yo creo que tenemos que naturalizar que es así porque la hemos heredado y porque la estamos transmitiendo. Esa situación lo que hace es que los jóvenes ahora involucionen, por ejemplo, en el tema sexual que decía Carlos. Claro. Es la primera vez en España que han repuntado que aumentan los casos de contagio de VIH.
del SIDA. ¿Por qué? ¿Porque hay menos información sexual o porque hay esa sensación de esa sensación de menor riesgo? En los 90 hubo una sensación inmensa de riesgo y la gente tomó muchas más medidas, que ahora que hay una sensación de que eso es algo como muy antiguo, como muy basado. Pues bueno, pues está repuntando. Por tanto, es algo que tenemos que afrontar de futuro. Y yo creo que también, y por terminar en este asunto de la violencia... Antes de entrar aquí, quiero añadir una cosa. Creo que también un paso importante es que los hombres directamente no nos podamos en ningún caso justificar a ningún hombre que haga no solo la violencia, sino ninguna actitud machista. Tenemos que dejar ya esa justificación de compañeros de género, porque no son nuestros compañeros de género, sino que tenemos que considerarlos nuestros enemigos. O sea, el agresor no es nuestro compañero de género, no es un compañero más, sino que es un agresor y es nuestro enemigo al que tenemos que combatir. Y los hombres tenemos que sumarnos también a esa denuncia del machismo cotidiano, porque no va con nosotros y porque el machismo a ella las ha perjudicado toda la vida, las ha perjudicado toda la vida, pero a nosotros también nos pone en la situación que ellos quieren. No nos dejan tampoco elegir. El machismo también nos sitúa en la situación que la sociedad ha querido que seamos. Por tanto, también los hombres tenemos que sumarnos a esa lucha contra el machismo, y los más jóvenes tendría que ser casi obligatorio. Que yo creo que todo esto es lo que ahora comentaremos, que se va a trabajar realmente en estos retos que tenemos del feminismo en el siglo XXI. Que es el día 1 de diciembre. Exactamente. No, yo quería decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Manu, y bueno, yo creo que nos estamos entendiendo bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. No, por ejemplo, siempre ha habido la confusión famosa, ha costado mucho, como dice Manu, que la palabra feminismo entre en agendas políticas, en jornadas, en que no nos miren como bichos raros. La gente confunde, la gente cuando te decía, es que yo ni soy feminista ni soy machista. Claro, a partir de ahí hay un debate, hay que explicar, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, un reflejo que, de acuerdo, que muchos datos vamos para atrás, pero el feminismo, que es igualdad por encima de todo, y Manu lo ha dejado perfectamente claro de la postura del género masculino. Está claro, por ejemplo, un dato a destacar que yo quiero aprovechar, que lo hemos comentado antes. Por ejemplo, en Albacete es la primera vez en un montón de años, donde el día 25, el domingo, el día 26, se hizo una concentración donde estaban todos los partidos políticos, todas las asociaciones, todo el que quiso asistir, donde además había muchísimos hombres que hacen falta en estos temas de igualdad, hace falta muchos hombres, muchos, y fue quien hemos vivido, nos sentimos muy orgullosos de que se sume, que estén todos los partidos políticos. También estamos contentos de que se ha hecho agentes sociales, mucho, o sea, mucha participación. Entonces lo importante que es sumar, eso, igual que se ha trabajado a nivel nacional, un pacto está de acuerdo que había muchas cosas sin cumplir, que quedan muchas cosas, pero es importante la suma, es importante que vayan hombres en esa manifestación. Y no les dé nada, porque me acuerdo hace muchos años que éramos 4 mujeres, o 4, 10 o 15, y nada más nos miramos como bichos raros. Y es importante visibilizarlo, salir a la calle. Importante, o sea, entonces, es una escena muy bonita que se produjo en Albacete y yo quería resaltarla. Pues y agradecer a todos los partidos políticos que estuvieron, y a todas las organizaciones y todas las asociaciones. Nosotros, la Red Feminista, encantar y disfrutando de la gran participación. Eso sí que demuestra progresismo social. Claro. Ese tipo de cosas, sí. No, yo solamente quería leer el día 24, precisamente, escribí una editorial y solamente voy a leer el último párrafo. En relación al ámbito jurídico, digo en relación porque en esa editorial hablo ya de otras muchas cosas, en relación al ámbito jurídico y las leyes que lo sustentan, y esto lo digo para quien corresponda, que normalmente suelen ser los gobiernos de turno, todos, digo que en relación al ámbito jurídico y la ley que lo sustenta, e independientemente de que en otros países se sea o no más o menos permisivo con la violencia machista, lo que está claro es que los jueces en España no tienen un código penal para estos crímenes, sí crímenes, repito, lo suficientemente duro para la gravedad del tema que nos ocupa. De otra forma no se pueden explicar las condenas que imponen y los malos resultados de las mismas. Los datos expuestos en esa editorial, pero que también he dicho aquí en esta tertulia, hablamos de 45 personas asesinadas, suponen una vergüenza para cualquier Estado de Derecho y para cualquier país desarrollado, y urge una reforma, digo, del Código Penal, pero a la mayor brevedad. El toro en este caso hay que cogerlo por los cuernos y con valentía de Estado, pese a quien pese. Los artículos, señores, 144 al 158, hay que resolverlos de una manera tajante, pero ya. No puede haber ambigüedades de ningún tipo. Dicho lo cual, genial. Les dejo a ustedes la tertulia. Genial, porque lo va a decir. Hombre, creo que básica la formación en perspectiva de género también para el cuerpo judicial, de alguna manera. Claro. Yo lo considero básico. Y para todo, en general, o sea, para todas las profesiones. A veces se prejuzga a los jueces de aplicar determinadas sentencias
Y hay que tener también en cuenta... leyes para que puedan aplicarlas. Claro, si no está la ley, nos guste o no nos guste, los jueces todo lo aplican en función de leyes. Hay que modificar las leyes. Es así, esto es un Estado de Derecho y nos guste o no nos guste, es una democracia. Perdona que me ha encantado lo que acabas de decir. Bueno, gracias. Es verdad que hay que avanzar en las modificaciones legislativas del Código Penal, está claro, pero también de forma compasada de formas educativas para que no haya que aplicar el Código Penal, sino que sea directamente que no ocurra este tipo de... Hombre, es que duda cabe. Porque realmente si no tienes una formación en perspectiva de género, es difícil que de alguna manera puede ser un juez, puede ser o una jueza. Hablamos del cuerpo de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Realmente es necesario para poder llegar a la raíz de este terrorismo machista de alguna manera. Sí. Bueno, nos volvemos a la jornada. A la jornada. Y nos centramos ya en la jornada del día 1 de diciembre, que es a las 5:30. A las 5:30 de la tarde, en el aula magna de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete. Y que... con el titular Reto del feminismo en el siglo XXI. Tenemos que aprender. Contamos con 3 personas de excepción que nos pueden hablar mucho y muy bien de lo que nos queda por vivir en la sociedad para avanzar en una sociedad igualitaria. Tenemos a Alicia Puleo, a María Pazos y a Octavio Salazar, 3 profesionales, 3 personas muy formadas, profesores universitarios, catedráticos, que vienen a hablar de los retos del feminismo, que vienen a hablar de los retos para conseguir una sociedad igualitaria, pero desde una posición muy fundamentada, muy argumentada y con una investigación detrás de muchos años y de muchas publicaciones. Si queréis, voy a... Y que va a estar moderada por Mercedes Márquez Alcantú, la directora del Instituto de la Mujer de Albacete. Sí, que estas jornadas las hemos hecho por el Instituto de la Mujer. Claro, si no, que también podríamos, es verdad, agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Instituto de la Mujer, a la Diputación de Albacete y a la Universidad de Castilla-La Mancha por habernos facilitado y haber colaborado con la red feminista para su organización. Que hemos tenido a quien hemos querido, o sea que no he dicho ni pío. Pues un poco 2 pinceladas de cada uno de ellos y seguimos. No, dilo que se lo sabes muy bien, tu mano. No, si es porque veamos quién va a venir a hablar de estos asuntos. Claro. Y la importancia que es que vayamos a escucharlos. Alicia Puleo, por seguir el orden que aparece en las jornadas, es filósofa, es una filósofa feminista, pero no es que sea una filósofa porque le guste filosofar, sino porque es catedrática de filosofía, es profesora titular de filosofía moral y política de la Universidad de Valladolid, es decir, una persona con un pensamiento muy argumentado. Es el máximo exponente en España del movimiento ecofeminista, que lo que hace es entiende que el desarrollo económico que tenemos en el mundo es insostenible y que hay que acometer medidas de desarrollo sostenible que siempre tienen que ir ligados a movimientos de género, de igualdad de género, porque tiene publicados una veintena de libros y de artículos que fundamenta y argumenta por qué cuando avancemos en sociedades igualitarias a la vez tenemos que ir avanzando en sociedades muchas más sostenibles. Y se habla de hecho de la pobreza en femenino, ¿no? Claro. Y realmente además, lo fundamenta. Es una persona que nos va a hablar desde ese punto de vista de toda una vida investigando por qué avanzar en una sociedad igualitaria de género también va a avanzar en una sociedad que sea mucho más sostenible en el desarrollo. Y porque la desigualdad al no hacer las cosas de esa manera también. Pero va a ser un lujo porque aparte creo que es de las científicas, no solamente de España, sino del mundo, que ha trabajado este tema. Por lo tanto, para nosotros es un lujo, como le podamos llamar, y coincidir con los 3 que la agenda la tuvieran libre. Entonces, hemos tenido mucha suerte. Hemos hecho esfuerzo, pero hemos tenido mucha suerte. Esto es complicado, ¿eh? Y hemos tenido mucha suerte. Nosotros también, ya hemos hecho algunos actos centenarios. Lleva por detrás una ardua preparación, no, y también coordinación. Hemos tenido suerte, o sea que... La verdad es que en la red feminista hay un grupo de hombres y mujeres que están trabajando todo el día. Sí, pero es cierto que se ve poco en los medios. Este tipo de cosas se ve poco en los medios. La verdad es que yo, por mi parte, enhorabuena con lo que estáis haciendo y estáis consiguiendo, y que seguramente haremos mucho. Ahora daremos alguna pincelada casi en exclusiva. María Pazos Morán. María Pazos también, que ella es matemática. Es una mujer licenciada en matemáticas por la Complutense de Madrid, que ha estado en el Departamento de Estudios Socioeconómicos del Ministerio de Trabajo, es máster de Estadística por la Universidad de Harvard, ha estado en la OCDE. O sea, es una mujer que ha estado por todo el mundo analizando, o en los estudios laborales y fiscales, analizando precisamente la vinculación de las desigualdades fiscales y económicas con las desigualdades de género.
Es experta en economía feminista, por eso aquí, ¿no? Sí. Así es, así es. De formación en matemática, aunque durante toda su vida... Aplica las matemáticas al feminismo. Ha tenido durante toda su vida una larga trayectoria en organismos internacionales, Estados Unidos, en París, en la OCDE, vinculando o estudiando, investigando la importancia de la fiscalidad y de las políticas impositivas de los países con las desigualdades de género. Me parece muy interesante eso. Ha participado en 1000 movimientos feministas en España. Ha hecho muchos informes también. Y además es... A muchos sitios, sí. Como anteriormente lo hacía Alicia, ha publicado una veintena de libros dedicados ella a la economía con perspectiva de género. Aparte también otro dato, desde 2007 creo que preside o forma la plataforma de permisos igualitarios de custodia, de nacimiento, de permisos por nacimiento o adopción. En informes de Noruega, Finlandia, cómo se ha avanzado a ese nivel. De hecho, la ley igualitaria para hombres y mujeres. Ella fundó esa plataforma y la ley que se aprobó en 2016 es base un informe que hizo esa plataforma de lo que teníamos que avanzar en este país en cuanto a los permisos de paternidad y maternidad, la igualdad, para fomentar las sociedades igualitarias. A ver si tenemos oportunidad y la entrevistamos aquí en la cerca. Pues todos ellos van a estar, pues es que es verdad que viene con el tiempo justo, pero todos van a estar... Luego hablamos y intentamos organizarlos. Sí, porque se quedan, A ver, por eso, a ver de qué forma... Y después también viene un hombre. Sobre todo a esta chica, María Pazos Morán. Después viene un hombre también a hablar... Nuestro único ponente, además. Viene un hombre a hablar de igualdad. Él es Octavio Salazar, es constitucionalista. Es catedrático de Derecho de la Universidad de Córdoba y ha sido vicedecano de esa Facultad de Derecho en Córdoba, y ha dedicado toda su vida también, desde el constitucionalismo, a avanzar, a generar debate con la igualdad de género. Él hizo un trabajo importantísimo para justificar la constitucionalidad de las cuotas en las listas electorales de las mujeres, para que se aumentara la participación de la mujer en la política, y ha escrito también 1000 libros y artículos, siendo el último que quiero destacarlo, es una biografía que le tiene un título muy sugerente, que es Autorretrato de un macho disidente, porque lo que habla es de otras masculinidades distintas, que se puede ser hombre sin ser machista, que el machismo no es cosa de hombres ni de mujeres, es cosa de algunos hombres y de algunas mujeres que hay que combatir el machismo. Por tanto, hay muchos hombres como él, como otros muchos, que estamos trabajando otras masculinidades, otra forma de ser hombre sin necesidad de ser el macho alfa del grupo en el que te mueves. Como decía Manuel antes, abandonar al machismo como compañero de género, ¿no? Totalmente genial. Esa frase, felicito compañero. Nosotros publicamos, el Grupo La Cerca publicó el día 24 de noviembre algo que voy a hacer ahora exclusivo, ya se lo he comentado ahora a ellos. Lo habrá visto mucha gente, de hecho en mi Twitter y por lo menos en los perfiles de Facebook ya hay bastante comentarios al respecto. El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, ellos ya lo saben, pondrá en marcha un apartado especial de programas de televisión dentro de su parrilla de televisión online para concienciar a toda la sociedad del impacto que la lacra de la violencia machista, retrógrada, vil, cobarde y criminal causa en la convivencia de la población, tanto a las mujeres como al entorno familiar, de trabajo y de compañeros y amigos de las mismas. A tal efecto, los responsables de este grupo de comunicación mantendrán contactos, que ya los está manteniendo, en este caso con la Red Feminista, como primicia, con todas las instituciones y organizaciones de todo tipo que velan por los derechos de la mujer ante esta violencia machista, para poder llevar a la práctica real estos programas de televisión y difundirlos vía online por internet ante toda la sociedad. Vosotros ya lo sabíais, pues... Pues mira, yo como soy aquí, estoy en minoría. Yo felicito a La Cerca públicamente, lo acabamos de hacer ahí dentro, porque es una gran noticia, es un espacio necesario, y de verdad que es para de la necesidad. Yo no sé cómo daros un premio o algo, un caramelo. Aquí esperemos que seamos capaces, como os he dicho, Manuel, de hacer todos un guión cada X tiempo, con el fin de venir aquí y poner en valor a aquellos que vosotros penséis que hay que poner en valor. Que sois vosotros los profesionales y que estáis al contacto de toda la información que a diario surge con estos temas. Y estamos seguros además que los compañeros que no están aquí de la red, que somos muchos y somos muchas, pues lo van a celebrar un montón y que estamos encantados. Pero de la Red Feminista, del Instituto de la Mujer y de otras asociaciones que, como he dicho, se abre a otro tipo de colectivos. Perfecto. Vulnerables también en este sentido. Sí, hay muchísimos. Pues muchísimas gracias. ¿Y decir algo vosotros? Nada, simplemente pues agradecer. No, pero no, gracias. Digo que a vosotros en cuanto a la de comunicación. Un gran acierto ante la necesidad de altavoz. Sí, exactamente, de ser el altavoz a trabajar
la violencia de género, a trabajar las diferentes violencias machistas, de aclarar términos, también de formar en perspectiva de género, ¿por qué no?, a través de un medio de comunicación. Claro. Es un gran acierto. Bueno. Felicidades. A vuestra disposición, ya lo sabéis. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar ese primer programa oficial, con un guión que vosotros, yo, os invito a que hagáis un poco todos de periodistas, de guionistas, de productores, de todo, y que seamos capaces de ponerlo en valor. Asumimos la tarea. Muchas gracias, asumimos con permiso la red. Algo más, Manuel, Lourdes, Carlos, al respecto de estas jornadas, que concluyen el día 1 de... Eso es, recalcar la importancia de asistir a aquella persona que tenga una especial sensibilidad hacia la igualdad, pero que nunca se haya preocupado de formarse o de escuchar a gente hablándole directamente de lo que es el feminismo, de la importancia que es avanzar en sociedades igualitarias, que se acerque, que lo vea y que pregunte, porque solo a través de este canal de televisión, solo a través de charlas formativas, solo a través del empuje que mucha gente estamos haciendo en la sociedad, hablando de igualdad, hablando de feminismo y hablando de la necesidad de conseguir sociedades igualitarias, solo a través de eso es como vamos a ir avanzando. Si no lo mencionamos, si no lo tratamos, si lo damos por algo hecho, como una realidad ya sentada, nunca se va a avanzar porque nada más no es cierto. Porque todos tenemos que aprender. De manera continua, motivando conciencias. Motivando conciencias. Bueno, pues el día 1 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Aula Magna, dicho Manuel, sí, el Aula Magna de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Retos del feminismo en el siglo XXI a las 5:30. No se la pierdan porque van a actuar 3 personas que me parecen muy, muy, muy interesantes. Bueno, Manuel Martínez Rodríguez, Lourdes González Ruiz, Carlos González Beltrán, todos miembros de la Red Feminista de Albacete, un auténtico lujo, un placer. Creo que la tertulia ha quedado bastante didáctica, podemos decir así. Muchas gracias. Buenas tardes, que sean felices. Hasta la próxima. Gracias.